El observador del Tuyú. La full, el intendente de Santoro, clausuró el basural. Ecoplata le debía 11 millones de pesos en los cánones. No cumplió. En el 2017 le pagó 24, le dijo, arreglaron 24 causas, 24 cuotas para pagar eso en 429.000, no ocurrió. Acá no solamente eso, sino que no le pagamos directamente. Acá le pagamos a Dávila, allá pagan un canon. Una cosa de locos. Lo tengo en línea el concejal de Cambiemos, a Germán Jardón. Germán, Cantoni Arias, buen día, ¿cómo va? Buen día, ¿cómo anda el equipo? Por ahí, bien, todo bien, acá en la calle, yendo para el Consejo Deliberante. Bien, bueno, ¿qué podemos decir de la basura? ¿Qué pueden llegar a hacer ahora a partir de todo esto que pasó? Una licitación que ya está casi confirmada y demás. Bueno, en primer lugar, poner las cosas en su lugar, creo yo, y con todo respeto. Que salga un ex concejal que tiene mucha experiencia en administración y que sabe mucho de administración a decir las cuestiones que está diciendo, tiene que ver un poco con la verdad, pero también tiene que ver mucho con la mentira. La ley orgánica de las municipalidades prevé y autoriza y reglamenta y está bien que se haga, le faculta al intendente, no a Juan Pablo, a los 126 intendentes de la provincia de Buenos Aires, a que se proceda de la forma que se procedió en el Partido de la Costa. Y ahí donde viene la cuestión y ahí donde viene la gran discusión, me parece. El Consejo Deliberante trató un expediente que era autorizar al Ejecutivo Municipal a la confección del pliego, donde nosotros dejamos bien claro y consta en el acta de sesión y donde consta también que eso es importantísimo, que también cualquiera puede hacerlo, tomar vista pidiendo por escrito. En el acta de la Comisión de Obras y Servicios Públicos quedó registrado. ¿Y qué quedó registrado? Que nosotros, los concejales de Cambiemos, acompañábamos el pedido del Ejecutivo en autorizar a confeccionar el pliego siempre y cuando vuelva al Consejo Deliberante. Lo cual no quiere decir de que el Ejecutivo tiene la obligación, porque se agarra de la ley orgánica de las municipalidades, pero en una etapa democrática como la que estamos viviendo, entendíamos de que si no había nada que ocultar por parte del intendente y de Ricardo Daubaña, presidente del Consejo, cosa de que no había por qué sospechar hasta el momento, el expediente del pliego iba a volver al Consejo Deliberante. Aprobamos la autorización donde el Ejecutivo se pone a trabajar en el pliego supuestamente, y a las 2 semanas de haberlo votado, en la Comisión de Obras y Servicios Públicos, también por votación de la mayoría, dentro de la oposición, somos 8 integrantes, 4 de la oposición y 4 del oficialismo. Ese día habían faltado 2 integrantes del oficialismo, de modo que Marcos García propone que baje el secretario de Obras y Servicios Públicos con el pliego de la basura, y así el Consejo Deliberante podía trabajar sobre el pliego de la licitación de la recolección. Esa moción de Cotoco de Marcos García gana por mayoría, Montserrat Sacián, Carlos Natalici y quien les habla acompañamos esa moción, para lo cual a la semana siguiente estaba citado Sergio Mayo, secretario interino de Obras y Servicios Públicos. Y se excusa Sergio Mayo con una nota diciendo de que no podía venir porque tenía compromiso de gestión en la ciudad de La Plata. Entonces ahí empieza a sospechar la gente, obviamente, a partir de que lo que nosotros, la oposición, le vamos diciendo en los medios de comunicación y en las redes sociales y en la calle cuando nos cruzamos con los vecinos. Hay que tener en cuenta de que nosotros no podíamos votar negativo eso. ¿Por qué? Porque eso significaría dejar sin recolección de residuos al Partido de la Costa. ¿Quién iba a salir a juntar la basura? Si no es una empresa, es imposible. El pliego lo confecciona el Ejecutivo Municipal, suponemos que Sergio Mayo, suponemos que Miguel Lisi de Lisi, que es el director de contrataciones, suponemos que los funcionarios que acompañan al intendente, porque ¿quién lo va a confeccionar? Tienen que ser ellos. Y nunca tuvimos acceso al pliego, ni nosotros ni nadie, salvo el Ejecutivo Municipal. Se procede al llamado a licitación, cosa que está previsto dentro de la ley orgánica de las municipalidades, se presentan 2 oferentes
y ahí sí estuvimos presentes los concejales de la oposición, también estuvo Leandro Alonso y algunos vecinos del Partido de la Costa, y las dos empresas que hicieron oferta. Cuando se hace la apertura de sobres, se lee lo básico, se hace un acta y se leen las ofertas. Una oferta es de Covelia y otra oferta es de otra empresa, para la cual Covelia hace una oferta más baja de la empresa Gira. De que sigas con este relato, sí. A mí la primera cosa que me cuesta creer es que, teniendo en cuenta quién es Covelia, quién es el intendente y quién es Daubaña, que hayan confiado en ellos democráticamente, porque sabemos que son antidemocráticos. Teniendo en cuenta que Covelia nunca respetó la ley ambiental, teniendo en cuenta que el intendente es un corrupto y que Daubaña se presta a toda la corrupción de Juan Pablo, confiar en ellos es muy endeble de parte tuya y de parte de Marcos. Marcos, sabemos que toda su vida basó la campaña, y vos también, en contra de Covelia, y darle la libertad absoluta al intendente. Sí, pero ahí hay una cuestión central. Cuando vos llamás a licitación, no estás llamando a una empresa determinada, estás llamando a empresas nacionales e internacionales, regionales, nacionales e internacionales. Vos no sabés si va a venir o no va a venir Covelia. Con el deficiente servicio que presta Covelia, entendíamos nosotros que no estaba en condiciones, y entendemos que no está en condiciones, a no ser de que el pliego le exija modificar las unidades, cambiar los recorridos, comprometerse a un montón de cuestiones, a no ser que cambie esa cuestión, vos no sabés si se va a presentar o no Covelia. Pero vos te no crees sabés no, si va a ser la mejor oferta. Pero o vos no, te crees porque... que no se iban a presentar, Germán. No, Si no, todavía yo no, que no creo. Todavía no nos mostró la adenda. Eduardo. Todavía, no centro la discusión ahí. Y la gran diferencia que hay entre algunos dirigentes políticos y estos concejales de la oposición es que no somos tontos y nos creímos y nos confiamos, no, porque está hablando quien le hizo una denuncia por lavado de activos proveniente de la obra pública, el intendente y el presidente del Consejo Liberante. Entonces, creo que más claro que eso no hay. ¿Una pregunta? Sí. A mí me preocupa mucho, y yo comprendo la postura de ustedes, y la ley orgánica de las municipalidades así lo establece, que es patria potestad, diría, del municipio hacer en los servicios fundamentales, elaborar los pliegos y hacer establecer las bases de una licitación. Pero en la reunión, cuando ellos piden que el Consejo Deliberante los autorice, y ustedes lo hacen, ¿no le podrían haber autorizado bajo una condición en la cual les definieran un montón de interrogantes que tienen? Por ejemplo, la cantidad de los camiones, los circuitos de los camiones, las prestaciones de los servicios, si iba a haber reciclaje o no iba a ser reciclaje. Perfecto. Perdón, déjame terminar. No para criticarlos o hacer ustedes el pliego, sino que ellos den las definiciones sobre las cuales van a elaborar el pliego. Perfecto. ¿Y lo pudieron hacer eso? Yo te entiendo. El que tiene la obligación y la responsabilidad de hacer el pliego es el Ejecutivo Municipal. Una vez confeccionado el pliego, ¿por qué una vez? Venido, sí, es importante que lo hagan antes. ¿Ustedes no podían pedir una consulta previa? Que les definieran. Ustedes condicionar la aprobación de la confección del pliego conociendo los antecedentes y la elaboración. Vos condicionás a un ejecutivo en los buenos términos de la democracia y de la política. Vos condicionás al ejecutivo desde el Consejo Deliberante si tenés la mayoría. Y la si tenés, si respetas la ley. Y si respetas la ley. Por supuesto, no, obviamente. La democracia tiene que ver con la ley, no confundamos, porque si no nos embarramos cada vez más, nos empantanamos. Ahora, yo te digo la democracia y la política tienen que ver ajustadas a la ley, eso es siempre. Ahora vos condicionás al Ejecutivo si tenés mayoría. La autorización es lícito y es lógico y es democrático que te pidan que vos autorices al Poder Ejecutivo la confección y redacción de un pliego y el llamado a licitación si ustedes no saben qué demonios es lo que va a poner adentro. No. Bueno, pero déjame terminar de desarrollar. Es claro de que si nos ajustamos a la ley, si nos ajustamos a derecho, la ley orgánica de las municipalidades es concreta y es clara. El Ejecutivo tiene la potestad, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, cuando el pliego fue confeccionado y antes de llamar a licitación, lo que debería haber hecho el Ejecutivo, el Intendente Municipal y el Presidente del Consejo Liberante, poner a consideración de los concejales el pliego antes de llamar a licitación, cosa que no hizo. Cuando o sea que ese convenio
ese convenio tiene que ser refrendado por el Consejo Deliberante. No, no tiene la obligación de refrendarlo porque hay más de un oferente. Lo que tenía la obligación, que es lo que indica la democracia y es lo que indica el poder legislativo y el sentido común, es que si no tenés nada que esconder, ese pliego debería haber sido analizado por los concejales, por los 18 concejales del Partido de la Costa. Perdón, ¿no debería haber sido refrendado por el Consejo Deliberante porque involucra más de 2 periodos? No, el llamado a licitación, no involucra más de 2 periodos, porque es 2 años. Una contratación 2 años por 5 años con opción a 2 años más. Y bueno, y entonces excede 1 año, y creo que la ley orgánica de las municipalidades acepta que no se lo refrende a nivel del Consejo Deliberante 1 año, pero cuando pasa de ese periodo de 1 año tiene que ser refrendado. Si esto es así, y ustedes que son concejales y tienen que conocer de memoria la ley orgánica de las municipalidades, estaríamos partiendo de la base de nulidad absoluta del decreto y la aprobación. Y explícamelo entonces cómo es. Porque bueno, si no me interrumpa, porque si me interrumpí es más difícil hablar con vos que barrer una escalera para arriba, ¿me explico? Entonces... Pero podés hacerlo. ¿Sabés cómo es? ¿Todo está en secreto? Humedecé un poco la escoba que te llevas todo el polvo pegado. Sí, pero igual es difícil, te puedo asegurar. Pero te cuesta un poco más de laburo, sí, pero lo podés hacer. Bueno, vamos a pasar la parte doméstica para otro día y vamos a esto. ¿Sabes lo que la intención, Germán, que yo tengo una visión muy particular, es que sabiendo quién era Covelia, sabiendo quién es el intendente, sabiendo quién es Daubaña, fue demasiado ingenuo o confiaron demasiado. Pero no tenés otra herramienta, Eduardo. La democracia, la política y la ley te dice de que tenés que ir por ese camino. No, ahora, pero, a ver, el que se corre del camino de lo correcto, de lo justo, de lo normal, es el intendente. Pero, y el Germán, vamos a suponer... Y de eso no nos podemos hacer cargo nosotros, vos como porque el concejal salga a plantear de que la oposición es ingenua y mira por otro lado. Es el que tiene responsabilidad. Yo digo, Leandro Alonso tiene responsabilidades de gestión en el distrito de General Lavalle. El basural de Pavón pertenece al distrito de General Lavalle y contamina a todos los vecinos de Mar de Ajó donde él vive. ¿Por qué no hace algo en lo que sí tiene posibilidades y tiene firma? Entonces que no nos corra por izquierda, haciéndose el cocorito, que la oposición del Partido de la Costa es ingenuo y mira por otro lado. Que se haga cargo de las responsabilidades que le competen como funcionario de General Lavalle. Lo está haciendo. Y tengo un gran aprecio por Leandro, Menos tengo mal. un gran aprecio por Leandro. Lo está sé haciendo, diferenciar la política del aprecio personal que le puedo tener. Lo está haciendo y mucho, te lo puedo explicar si querés, pero no hace falta en este momento. Yo lo que digo es, teniendo en cuenta todos quiénes son los actores y demás, vamos a suponer que ustedes le hubiesen dicho no a que haga el pliego. La responsabilidad que se queda al municipio es que se va a quedar sin que recojan la basura. Y ahí lo presionás políticamente al intendente y decís, bueno, si no, no te aprobamos no esto. No teníamos mayoría para hacer eso, Eduardo, y ahí está la gran diferencia. Por lo menos se hubiesen opuesto a todo esto, porque queda como que levantaron la mano con el oficialismo. No, queda como hicimos lo que debíamos hacer como representantes del pueblo, no dejar al Partido de la Costa sin recolección de residuos. El resto, lo turbio, lo oscuro, lo tramposo, lo corrupto, tiene que ver con el Ejecutivo Municipal. Tiene que ver con el Ejecutivo, tiene que ver con el intendente Juan Pablo de Jesús y tiene que ver con el presidente del Consejo Liberante Ricardo Daubaña y tiene que ver con los funcionarios del Ejecutivo. Lo turbio, lo oscuro, lo corrupto, lo escondido, lo que no está bien tiene que ver con ellos. Sí, lo correcto es lo que hicimos los 18 concejales del Partido de la Costa, darle la posibilidad al Ejecutivo de que cumpla con su deber de administración. Si esto fue corrupto como vos decís, obviamente van a iniciar una acción legal. Por supuesto que vamos en ese camino, que no te quepa ninguna duda. Hay que esperar los plazos, hay que esperar que se confeccione el contrato, que se contrate a la empresa que ganó la licitación y hay que ver cuál es el servicio que nos van a prestar, sea la empresa que sea la que fuera a venir, o Agira o Covelia. Si presta el mismo servicio, bueno, es eficiente. Desde ya te digo que lo que investigamos nosotros de Agira es Covelia. Agira y Covelia Agira, Covelia, Martin y Martin, entre otras, son 3 empresas que están vinculadas y juegan alternativamente en los contratos de la basura, tanto en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en San Martín y obviamente en la costa, ¿no?
Bueno, yo no tengo por qué saberlo eso, porque la verdad que no puedo investigar a todas las empresas del país. Si eso es así... No, pero de todo el país no, No, solamente todo el la país no, tenés que leer la denuncia de Ocaña nomás. la del Partido de la Costa, nada más. Bueno, pero hay cuestiones que se tienen que investigar a partir de que se concreten los hechos. Pero... Si mañana una de las dos empresas es beneficiaria y el servicio que debiera prestar según el pliego no lo presta, bueno, ahí es donde todo el pueblo tiene que empezar a hacer denuncia. Bueno, Germán, esta es una pregunta que va a escaleras abajo. En el comportamiento del Departamento Ejecutivo, ¿hay algún elemento que genere una nulidad o una observación desde el punto de vista judicial sobre el tipo de convenio que se está haciendo? Hasta ahora no, lo que hay una falta de compromiso y una falta de palabra, porque en el momento de la apertura de sobre... No, yo estoy hablando de legal. Bueno, pará, pero déjame terminar. En el momento de terminar la oferta económica de cada empresa, Miguel de Lisi, director de contrataciones de la Municipalidad de la Costa, se comprometió ante todos los presentes que en las próximas 48 horas iba a estar a disposición el pliego y todas las dos ofertas para que las leyamos. Fuimos con la concejala Evangelina Cordone y no nos permitieron leer lo que había sido el compromiso de Miguel de Lisi 24 horas antes. Entonces, no sabemos qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, porque todavía no tuvimos acceso a lo que es el pliego y lo que es las ofertas de las dos empresas. Bien. Sí hicimos lo que corresponde por la vía administrativa. Mucho antes de llamar a licitación, dirigida mediante el Consejo Deliberante, que es donde nos corresponde, le pedimos al Ejecutivo la copia del pliego y todavía no nos dieron. Y posterior a la apertura de sobres, le pedimos por mesa de entrada al Intendente, al Ejecutivo Municipal, una copia del pliego y una copia de las contrataciones y todavía no fue entregada, así que no tenemos documentación para analizar, pero no es que no la tengamos porque somos ingenuos, no la tenemos porque el Ejecutivo esconde, porque el Ejecutivo no informa y porque el Ejecutivo tiene más que ver con lo turbio que con lo claro. Germán, una última pregunta por mi parte. En la Ley Orgánica de Municipalidades, artículo 273, el texto según el decreto ley 8752/77, dice que el Departamento Deliberativo podrá autorizar planes de obras públicas, compras de elementos mecánicos, servicios públicos y otras contrataciones, comprometiendo fondos de más de un ejercicio. En tales casos, el Departamento Ejecutivo deberá formular anualmente las pertinentes reservas de crédito de los presupuestos. Esto significa, en buen romance, que el Departamento Ejecutivo tiene que actualizar y autorizar anualmente el presupuesto que le corresponde a Covelia. Por supuesto, porque yo no te hago una obra privada a vos, yo no te hago una pieza, si no ajustamos con la inflación que hay mes a mes. ¿Y entonces cómo pueden autorizar el presupuesto del primer año ustedes a ojos cerrados? ¿Qué presupuesto? Lo que autorizaron, el pliego, las condiciones de la entrega. Porque nosotros autorizamos... A ver, me parece ellos lo que autorizaron es el armado del pliego. Exactamente, claro. Por supuesto. Pero bueno, yo, qué sé yo, pero cada cualquier uno... empresa o cualquier privado va a ajustar mes a mes con respecto al movimiento inflacionario que haya en la economía del país. Ahora, está claro. Si el kiosquero vende un chupetín a 50 centavos, el mes que viene lo va a vender a 55, sí. Quédate tranquilo porque la inflación se lo va llevando. Bueno, son decisiones políticas que son, la verdad, yo no hubiese votado, y si se tiene que dar la gente sin recolección de residuos, que se quede sin recolección de residuos, pero marcar una posición política. Bueno, ahí está la responsabilidad de cada uno. Ahí no está solamente la responsabilidad es con la gente. Si vos ves que hay una cosa que puede salir mal, y si vos te opones, tu oposición a la autorización de hacer el pliego y las condiciones, la sometes al análisis de las condiciones. Hagan un las pequeño ejercicio de memoria. Déjame hablar porque si no es más difícil que barrer escalera para arriba. Pero hagan un pequeño ejercicio. Imagínense en el Partido de la Costa sin recolección de residuos. ¿De quién es la responsabilidad? Del intendente. El Consejo Deliberante también, que no autoriza... Del intendente que estuvo prorrogando los convenios en forma absurda. Una pregunta ahora. ¿Y por qué lo prorrogó? ¿Y quién es responsable ahora? ¿Y por qué lo dejaron ustedes prorrogarlo? ¿Y quién es responsable ahora del curro que tienen con la empresa, con Covelia, que no sabemos el monto ni cuándo autorizaron? ¿Quién es responsable? Hoy no puedo hablar de curro, sí puedo hablar de que hay muchas cuestiones oscuras. La responsabilidad absoluta es del Ejecutivo Municipal. ¿Y quién le dio la facultad para hacerlo?
No, nosotros no le dimos la autorización a que convoque con ese pliego, nosotros lo autorizamos a confeccionar el pliego. La ley orgánica de las Pero ¿cómo le vas a dar la autorización? autoriza a hacer lo siguiente. Germán, ¿cómo le vas a dar la autorización a un tipo que vos me decís que es corrupto? Y que yo ¿Sabés- coincido que sabés son dos siento, corruptos. Eduardo? Sí. Siento que estás parado en el mismo discurso de Alonso. La culpa la tienen los demás y la culpa No, la tiene la oposición. vamos de vuelta. Y de esa forma Vamos de termina vuelta. siendo No, funcional al Ejecutivo No, Municipal. no, escuchame una... Aquel que piensa Escuchame una distinto cosa. no es porque está en la oposición. Escuchame una tuya. cosa, si hay alguien que se enfrentó a los dos de que es 1-1, soy yo. Entonces Bueno, que me diga eso en entonces mal. coincidimos en eso. Yo digo, ¿Juan Pablo de Jesús es un corrupto? Sí, no solamente por estas cosas, sino por un montón, ya lo vengo Yo diciendo. digo lo mismo porque lo denuncié en el Juzgado Federal. Bueno, nosotros también lo hemos denunciado con Cantoni por un montón de causas, que lo mantenemos en secreto, pero algún día lo vamos a conocer. Bueno, digo, yo sé que este gobierno es corrupto. Ahora, que ustedes también le facilitan el trabajo para que sea corrupto, no tengo duda. No, la diferencia es entre cuando tenés una obligación y cuando no la tenés. Cuando sos un vecino común no tenés la obligación de votar a favor o en contra de determinadas cuestiones. Ahora, cuando sos concejal y estás representando al pueblo sentado en una banca, también tenés que darle las herramientas al Ejecutivo, por más corrupto que sea, de algunas cuestiones. Bueno, porque mañana puede correr peligro el sistema de salud. Y seguramente nos van a encontrar trabajando codo a codo con el intendente o con los funcionarios para ver cómo lo salvamos, que de hecho deja muchísimo que desear. Son puntos de de vista. hecho, el sistema de salud que tenemos enferma Bueno, más de lo que cura. eso, Ahora, de eso te quería hablar, del sistema de salud. Con respecto a la basura ya terminamos y cada uno es dueño de lo que opina y sus pareceres. Vamos al otro tema, que también el tema de la salud, que nos preocupa y mucho. No es el momento de hablar con los familiares de lo que ocurrió, porque obviamente están haciendo su juego interna, pero ¿sabés si van a iniciar acciones legales? la verdad que yo no hablé con la familia de Roldán y hablar de este tema me genera de movida mucho dolor y como escalofrío, ¿por qué no decirlo? Porque, bueno, nada, es una cuestión personal. Pero supongo, tengo entendido por amigos en común de que sí, pero la verdad que no he hablado con el negro y con la familia, pero es terrible lo que ha sucedido con Paola. Lo mismo viene sucediendo con casos similares en el hospital de Mar de Ajó. Entonces, en consecuencia, nosotros hemos pedido un cuerpo en comisión ampliada, que eso ¿qué significa? Para el oyente que no lo entiende, son todos los concejales, no en sesión pública, sino en comisión de trabajo, junto con Daniel Creus y Cristian Rossi, que son los responsables directos del sistema de salud en el Partido de la Costa. Eso es lo primero que nosotros vamos a hacer, y de acuerdo al resultado que tengamos en ese cuerpo en comisión, veremos cómo sigue de parte nuestra la cuestión, desde la parte legislativa y desde la parte de el Consejo Deliberante en nuestro rol de oposición. Después lo que vaya a hacer la familia no lo tengo bien claro, pero por supuesto que voy a acompañar la decisión que tomen ellos en cuanto a lo que quieran hacer. Gracias por atendernos. Gracias a ustedes. Chao, Germán. El observador del Tuyú.